Segundo bloque, arrancamos con Diego y un tema bien técnico, bastante actual, novedoso, que no hay muchas experiencias al respecto de lo que tiene que ver con SQL on Fire. Vamos. Les presento una herramienta nueva. Esta la presentaron por segunda vez porque estamos en la versión 2.0 en Dev Days de este año. Tanto Ryan Brush de Google como Arjun Sanyal, que trabajaban en SQA, ahora no trabaja más en SQA, pero cuando lo presentó estaban en SQA. Tiene que ver con donde ellos trabajaban con el producto que estamos presentando. Ya me presenté. Bueno, vamos a ver la agenda de lo de hoy. Insisto con The Fire Toolbox, con qué herramientas además del estándar nos brinda Fire, o podemos usar en conjunción con Fire. Dijo Mario antes que Fire no es una base de datos, pero, también dijo pero, él, digo yo digo pero, vamos a ver por qué digo pero. ¿Qué son analíticas on Fire? ¿Cuál es el problema que encontraron? Las variantes. ¿Qué es SQL on Fire? ¿Cómo es la sintaxis? Una pequeña demo, una discusión sobre si es la única opción o no. ¿Cuál es la especificación? ¿Dónde está? Y mi visión del futuro. Puede estar completamente equivocada mi visión del futuro, como siempre, pero yo les traigo a la jornada siempre lo último que vi durante el último año y me pareció interesante. Ya discutimos en años pasados SQL y Bulk Data Access, CDS Hooks y Smart on Fire. Tocó este año SQL on Fire. No es, a diferencia de los demás, hoy no es un estándar oficial de HL7, es un estándar, digamos, de una comunidad de usuarios que están empezando a discutirlos. Si avanza y el año que viene lo presentan como estándar, será un estándar de HL7. Todavía no lo es, no ha sido discutido, no ha sido votado por la membresía. Bueno, Fire no es una base de datos relacional, no lo es, no está preparado para hacerlo. Es una especificación para un formato de intercambio, así que los elementos se pueden repetir. Por ejemplo, puedo tener para un paciente varios identificadores. Los elementos se pueden anidar, puedo tener algo adentro de otra cosa, dentro de otra cosa, dentro de otra cosa, y eso no tiene límites. Los recursos se pueden extender, o sea, le puedo agregar elementos que no estaban adentro del recurso a un recurso. Por ejemplo, a patient le puedo agregar cualquier cosa que se me ocurra como extensión. Los elementos se pueden extender, yo puedo dentro de un elemento de un recurso agregarle más elementos. E inclusive los tipos de datos se pueden extender. Por ejemplo, human name tiene extensiones para representar el segundo apellido del paciente, por ejemplo, que no tiene representación en el estándar. Y peor todavía, los elementos pueden no estar allí. Yo espero determinada estructura, como lo hago en las bases de datos relacionales, y normalmente en una base de datos relacional, si no está, está como null. Pero acá no está, dijeron. No es que está como null, porque en realidad el concepto de null en Fire no existe. Uno no puede poner tal cosa null. No existe esa definición. Lo que está, está, y lo que no está, no está. Para poder decir null, habría que usar una extensión que dice qué tipo de null es, no sé, no contesto, etcétera. Pero no podemos poner el valor null. Entonces, Fire no es una base de datos relacional. Sí, pero es JSON y lo podés almacenar. Y si lo podés almacenar, lo podés recuperar. Y lo podés recuperar en forma masiva. Podés recuperar todos los JSON de una base de datos o de una colección. Y para peor, todos los científicos de datos o analistas de datos o como le llamen ahora, a los que hurgan nuestros datos, saben SQL, porque es lo primero que aprenden. Entonces, ¿qué quieren? Usar SQL con Fire. ¿Y cuándo lo quieren? Ahora hay una manifestación ahí, un señor pidiéndolo. No es muy efusivo, bastante cool. Es un científico de datos, por eso no es Está solito, pobre. a solito, pobrecito, el solo lo quiere. ¿Para qué caso de uso? Para analíticas en Fire, para transformar la información que está en Fire para poder analizarla. Poder hacerlo con streaming. Con streaming nos referimos a que podemos eh, ir bajando de varios chunks o varios pedazos o fragmentos de información
Esto se hace hoy a través de lo que se llama el ecosistema de importación y exportación. La operación Pesos Export sobre una base de datos Fire va a traer un conjunto de archivos muy grandes, cada uno con el mismo tipo de recurso, pero va a ser todo el recurso Fire. Por ejemplo, yo puedo traer todos los patients, me va a traer un gran archivo N de JSON con todos los recursos pacientes en formato JSON. No es lo que quieren, quieren SQL, así que esto está bueno para importar y exportar, pero no es exactamente lo que quieren. Y lo otro que nos convendría mucho es poder hacer soporte de terminología, como estamos analizando datos en Fire, porque muchas veces la información viene de una manera y queremos transcodificarla, viene en ICD9 y queremos pasarla a SNOMED, queremos buscar un término, etcétera. Y además que esté implementado del lado del servidor, no queremos trabajar demasiado del lado del cliente. El problema es que, como les dije antes, cada herramienta que se utiliza, de las que ya hay para hacer analítica en Fire, maneja en forma distinta los datos anidados, las repeticiones y las extensiones. Y en realidad esto es válido para expertos en SQL que están familiarizados en cómo trabajar con esos ítems que se repiten o se anidan o se extienden, peor todavía las extensiones. Y las herramientas analíticas en general no trabajan bien con datos no tabulares. Acá hay un ejemplo de extensión. Este es un ejemplo de extensión de US Core, que también aplicaría a cualquier país latinoamericano, que es de qué tribu indígena o eh, qué código de pueblo originario pertenece el paciente. En este caso, fíjense que es una extensión compleja que primero se define por su URL y después tiene extensiones simples como contenido, una extensión que se llama URL, que es isEnrolled, falso o verdadero, booleano, y otro con un código. Si yo quisiera saber el código de tribu de este paciente, me tengo que meter, ahí hablábamos de extensiones, anidaciones y datos ausentes. Eso no es muy amigo de SQL, digamos. Y por el lado, ahí vemos otra repetición, ¿no? Yo quiero saber el teléfono y el mail, y en realidad no tengo un campo teléfono y un campo mail. Tengo dos campos telecom, uno que tiene el System Phone y otro que tiene el System Email. Entonces, para una persona que sabe de SQL, eso muy intuitivo no vendría a ser. Y cada una de las herramientas que usan los que exportan datos en forma de JSON, ¿no? Y lo traen a su herramienta analítica, tiene una sintaxis distinta para estas extensiones y anidaciones. En BigQuery de Google hay un simple join, hay algo que se llama unnest también, en Spark SQL algo que se llama lateral view explode, y en JSON hay un cross join lateral con los elementos del array. O sea, distintas maneras de eh, transformar en líneas las cosas que vienen en forma de JSON anidado. Entonces lo que queremos es recursos Fires completamente achatados, que se puedan cargar en una base de datos de SQL para poder utilizar el completo poder del ecosistema de SQL, un lenguaje familiar, de programación familiar, la escalabilidad, la inteligencia de datos que nos proveen herramientas como Power BI y Tableau. Entonces, SQL on Fire es juntar las herramientas basadas en SQL con los datos en Fire. Obviamente, como decía Mario, esto no es obligatorio, es algo que algunos hacen porque les conviene, porque tienen un repositorio de datos en Fire, en formato Fire, y lo quieren explotar de la manera más fácil y más amigable posible. Entonces, ¿qué queremos? Tenemos ese JSON maldito de Fire de un lado y queremos las tablas que nuestros usuarios siempre quieren mirar. ¿Para qué? Para poder resolver esta competencia, ¿no? De que de un lado tenemos la herramienta analítica que hace todo lo que nosotros necesitamos de la manera habitual, y por otro lado tenemos cómo resolver eso, cómo sacar los datos de Fire. Para eso inventaron algo que se llama View Definition. Ahora vamos a empezar a mirarlo. Una View Definition selecciona y filtra un solo tipo de recurso, o sea, se aplica a un solo tipo de recurso. Define las columnas con una expresión FirePath. FirePath es el lenguaje estándar de Fire para
explorar o para hacer extracción de datos a partir de un recurso Fire. Usa tipos de Fire para las vistas y convierte un recurso a la vez en una o más filas. Todo lo demás lo hace en la herramienta que ustedes usan. Entonces, SQL en Fire son proyecciones portátiles, tabulares de recursos Fire. Definen lo que se llama una capa de vista entre la capa analítica y la capa de datos. La capa de datos es lo que está en JSON guardado. La capa analítica es lo que tiene la herramienta que ustedes usan para analizar la información. Y estas definiciones o view definitions la implementa cada servidor como quiera, o como pueda, como le quepa, digamos. Para pasar del data layer al view layer, se aplican las view definitions a través de algo que programa el que programó el servidor. Entonces hacemos más fácil la operación para el que extrae los datos y para el que los analiza. Y acá van a ver qué es un view definition. En principio todavía es un modelo lógico. Acuérdense que Fire permite la definición de recursos o define recursos, pero además permite definir modelos lógicos. Algo parecido a lo que les mostró César cuando empieza su guía de implementación, pero este comienzo de guía de implementación, en este caso este comienzo de definición de recurso, todavía es un modelo lógico, todavía no hay un recurso Fire. Directamente implementan este modelo lógico. Este modelo lógico está definido por una definición de estructura, structure definition. Puede ser que en algún momento, de acá a 1 o 2 años, se convierta en recurso. Para Fire 6, para Fire 7, para, no sé, para algún Fire, una versión de Fire será un recurso. Por ahora es una definición basada en Fires de de la vista que necesitamos extraer de nuestro repositorio de datos Fire. La primera parte es metadatos, es el identificador de la vista, el nombre, la URL, el título, el estado, si es experimental o no, quién lo publicó, la descripción, el contexto de uso, el copyright y a qué recurso aplica y en qué versión de Fire funciona. Y después tiene lo que le llamamos la parte interesante, que es qué datos quiero y de dónde los saco y cómo los llamo. Eso es la parte interesante, una definición de constantes si las quiero usar, qué campos voy a extraer como output, qué nombre le voy a poner a esos campos y cómo voy a hacer el nesting, cómo voy a hacer el aplanamiento, digamos, de los datos repetitivos o de las extensiones. También puedo filtrar qué contenido de recursos quiero para incluir en la vista. Y acá hay un ejemplo, ¿sí?, de view definition. El nombre de esta view definition es domicilios de pacientes, el recurso sobre el cual aplica es paciente, lo que extrae es el ID de paciente directamente o le genera uno. Ahí tienen algunas funciones para generar identificadores on the fly. Y después tiene para cada domicilio, recuérdense que address es repetitivo en patient. Entonces, para cada domicilio que tiene, le genero una fila. Fíjense que el paciente uno tiene dos filas. Uno para el domicilio de la casa y otro para el domicilio laboral. Lo que hace es aplastar la vista, ¿sí? Achatar la vista. No sé cómo decir en español, pero una de las dos cosas, aplastar o achatar. Entonces, básicamente, el recurso que usamos, el nombre de la vista, uno más columnas que se seleccionan con su nombre y su path, o sea, cómo obtengo la información para esa columna. Esto usa FirePath para extracción de datos. Siempre FirePath. El for each este es el que permite eh, extraer los elementos repetitivos y el where nos permite filtrar. Fíjense que acá quiero solamente el nombre oficial del paciente. En algún momento charlamos nosotros del tema de guías de implementación y del tema de slicing. No sé si te acuerdan alguno que haya visto conmigo o con Fercam el tema de slicing, en el cual en la guía decimos tiene que haber un nombre oficial. Y en el nombre oficial ponemos el nombre que figura en el documento. Bueno, en este caso la vista que estamos definiendo extrae solamente el nombre oficial. No queremos
todos los nombres del paciente, queremos uno solo, porque eso es lo que nos pasa en general. De las repeticiones que estamos guardando en el JSON, queremos únicamente alguna de ellas, que es la que nos importa para la vista que estamos implementando. El otro problema que hay, esto es muy habitual cuando estamos trabajando con SQL, es que si no hay un nombre oficial, no aparecería la fila directamente, porque el join falla, digamos, y no te pone directamente al paciente porque no tiene nombre oficial. Acá también podemos hacer que en la definición de la vista, cuando no hay nombre oficial, ponemos algún nombre. En este caso el apellido, digamos. Cualquier apellido que haya. O sea, podemos hacer el manejo de excepciones. ¿Quién está implementando este no estándar, esta especificación temporaria, digamos? En principio, los más grandes serían Google, que en general, si ustedes han jugado, y supongo que la gente de Centrix les va a mostrar lo que hizo con Google, pero una de las opciones que tiene Google en su oferta de cloud es pasar automáticamente la información que está en el servidor Fire, eh, digamos, transaccional. En forma automática uno puede elegir qué recursos pasan directamente a BigQuery y después dentro de BigQuery puede hacer SQL directo contra esos recursos haciendo select asterisco from patient, por ejemplo. Pero el problema que tiene es que esa definición, esas herramientas que usan para explorar los recursos Fire, tienen idioma específico de Google. Digamos, el comando unnest es un comando que inventó Google para su BigQuery y para su manejo de Fire y no existe en otras herramientas. Entonces, lo que se pusieron de acuerdo en principio estos vendors, es primero generar una reference implementation, una serie de test que cualquier motor de SQL on Fire debe poder cumplir. Y en poder facilitarle al mercado sus implementaciones. Entonces, estas URLs que le dejo, ustedes pueden usar las herramientas que cada uno de ellos provee. Algunas trabajan con una estructura un poco más compleja que un servidor Fire únicamente, algunos pasan por Kafka y después tienen la información en algún lado. Hay pipelines, digamos, de datos analíticos. Que recuerdo con más alegría porque es más fácil es el de Google porque solamente hago el post cuando tengo el paciente en el store de Fire de Google, ya lo puedo ver en BigQuery directamente. Y hay un apartado en el menú de BigQuery ya para empezar a usar definiciones de vistas. Hay dos sandboxes, eh, por lo menos las que vi yo. Una creo que es de Nikolai de Hell Samurai, y la otra es de Pete Postleway, creo, es la que les voy a mostrar, la FirePath Lab. En realidad es un FirePath Lab, es algo para probar FirePath, pero tiene un capítulo para probar SQL on Fire. Dos notas: si están muy interesados en SQL on Fire, van a tener que aprender FirePath. Hay un montón de funciones que van a necesitar para poder aplicar esta especificación. Sin FirePath no lo van a poder hacer. Y lo otro que creo que lo discutí con Fercam alguna vez es que no todos los servidores soportan todo el FirePath. O sea, algunos servidores soportan menos funciones de FirePath que otros. Así que hay que tener cuidado cuando eligen su servidor SQL on Fire que soporte la parte de FirePath que ustedes necesitan. Voy a hacer el demo al final, así termino con la presentación y después les muestro el sitio. ¿Es la única opción que tenemos? No, obviamente no. Ustedes pueden usar también, pueden exportar el JSON como está, pasarlo a su herramienta analítica y usar las funciones o la funcionalidad que les da su herramienta analítica. Dos opciones conocidas: una es OMOP. Escucharon hablar de OMOP con Mario, y yo también creo que di una clase el año pasado de OMOP dentro de las jornadas o en algunos otros eh, eventos.
Lo bueno de OMOP es un esquema muy curado de base de datos y es una herramienta para algún tipo de problemas, no para todos los problemas que pueden surgir, ni para todos los recursos que hay en Fire. No todo Fire está disponible en OMOP. OMOP está muy enfocado a paciente, encuentro, observación, condición y algunos otros elementos más, pero no tiene todo el poder de Fire. Y me parece que SQL on Fire, coincido, va a ser usado en futuras pipelines para cargar bases de datos OMOP. Hoy hay algún software y alguna guía de implementación, pero me parece que va a ser mucho más fácil si definimos una vista SQL y hacemos SQL a SQL. El único problema que le veo es que OMOP tiene su propio vocabulario y habría que hacer un mapeo de terminología en el medio. O sea, pasar de un SQL a otro con la terminología corregida. Fíjense que dijo Mario, que porque no tenían mapeado Snowmed no pudieron importar OMOP. El problema más grave es terminológico. Y la otra tecnología es DBT que puede convertir Fire anidado a tablas sencillas, pero no tiene FirePath. Ya. Entonces, ¿dónde pueden encontrar la especificación de ese Query on Fire? Que ya es el release 2 en esa URL de build. Y también pueden encontrar el código eh, de esta guía en esa URL. ¿Cómo veo yo el futuro de SQL on Fire? Esto es totalmente mi opinión, ¿eh? No lo discutí con nadie más, hablo con la gente de SQL on Fire, con la cual coincido. Veo el futuro como que vamos a generar colecciones de recursos View Definition para requerimientos específicos de datos. Así como hoy para salud pública generamos nuestro formato Excel o nuestro formato CSV o nuestro formato o nuestros recursos Fire restringidos. Yo pienso que salud pública va a poder definir view definitions que todos los servidores Fire van a tener que implementar. Y como hablamos de servidores Fire, estas vistas, las cuales yo soporto como servidor Fire, deberían ser parte del capability statement. O sea, cuando uno le pega al server con metadata, debería devolver qué vistas soporta. Entonces ya con eso yo puedo saber si mi aplicación que necesita de estas vistas definidas va a funcionar con este servidor SQL on Fire. Con eso termino mi presentación. Ahora les muestro, si puedo, la demo. La tengo por acá. ¿Se ve, Fercam? Sí, se ve, se ve, se ve. Bueno, básicamente esto es una view definition. Entonces, el recurso es el paciente, la primera columna es ID y la saco del recurso ID. La segunda columna es un poco más complicada, el nombre es Medical Record Number y lo que hago es traerme el identificador donde el código sea MR y el sistema sea el system para los tipos de identificador de Fire y de eso tráeme el valor. O sea, el valor del identificador donde el código sea MR. Fíjense que el que ve el SQL que está a la derecha le trajo el número de historia clínica. No sabe cómo hizo dentro del recurso Fire. Lo que le importa es lo que le trajo eh, el SQL, que es lo que él sabe trabajar. En el caso del nombre traemos solamente el primero. En el caso del apellido, lo juntamos todo completo, el given name. Y después extraemos pedazos de datos, ¿sí? Por ejemplo, un pedazo de la fecha, el género lo podríamos acá mismo transcodificar. Entonces este laboratorio nos permite poner nuestro recurso en el test resource, acá lo puse, lo pegué, y después ir jugando con el view definition para ver cómo sale el resultado. Entonces sabemos que nuestro SQL va a funcionar bien aunque sea en este servidor. Esto, como les dije, está todavía en proceso, no está terminado y el grado de adopción es las empresas que les puse ahí, los proveedores que les guste ahí. Pero esperemos que crezca. Yo tengo esa esperanza por lo menos.